Bueno, por apremiar y por el tiempo que todos tenemos, ¿qué vamos a decir? Después de lo que hemos visto, las palabras son pocas, las palabras de ánimo para los compañeros de Valencia son pocas. Somos conscientes, muchos de los que estamos aquí, de las graves dificultades y de los problemas que estáis viviendo y de lo duro que es el momento. Los que hemos vivido las catástrofes, como muchos de los que estamos, pues sabemos que en estos momentos el dolor es inmenso y las circunstancias que hay, pues, y la tristeza invaden las calles y a las familias y todo. Pero todo nuestro ánimo está con vosotros y toda nuestra fuerza. Y bueno, nunca hubiéramos pensado que al diseñar este congreso que no iba a coincidir con esto que lo ha hecho también más importante todavía. Pero no quiero dilatarme más en el tiempo porque sé que vamos mal. A continuación vamos a dar paso a la intervención de emergencias desde el trabajo social en la región de Murcia. Estaba previsto que fuera Pepe Morales el que abriera la participación de la ponencia de intervención social desde el SEMAS con los familiares de las víctimas del incendio de las discotecas de la zona del ocio de Atalayas en 2023. Pero, bueno, por circunstancias personales le ha sido imposible poder estar, aun cuando somos conscientes de que no está en presencia, pero sí moralmente, porque en lugar de él nos acompaña esta tarde para la realización de esta ponencia, de esta participación, Nieves Pilar Ortigas Hernández, que es compañera trabajadora social del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Murcia. Y sin más, pasamos a darle paso a ella. Muy bien. No sé si tengo que tocar algo. Creo que no. Vale. No sé si se me escucha bien. Me lo acerco más. A ver ahora. ¿Se oye? Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho la compañera que me ha presentado, esta tarde yo sé que le hubiera encantado estar aquí al coordinador del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social. A ver ahora. Estaba diciendo que sé que a Pepe Morales le habría encantado estar esta tarde aquí con todos vosotros, pero pido disculpas en su nombre, pero una emergencia familiar grave se lo ha impedido. Yo llevo en el SEMAS desde el año 2005, he cumplido 19 años en este servicio, así que voy a intentar ser lo más fiel posible a lo que Pepe diría, a lo que sé que él diría, que os trasladaría, pero por supuesto voy a poner mi punto de vista, ya que en la madrugada del 1 de octubre de 2023, cuando se produjo el incendio en las dos discotecas de la zona de Atalayas, en el que fallecieron 13 personas, quien estaba de guardia en el SEMAS era mi compañero Jesús Martínez, policía local, que está aquí sentado en la segunda fila, y yo. Bueno, en primer lugar, hay mucha gente que ya ha oído hablar del SEMAS 1.000.000 de veces y estará aburrida con este tema, pero tengo que hacer una breve introducción, ¿no?, para los que no los conocéis. El SEMAS es un dispositivo dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia. Está encuadrado dentro de la sección de Prevención e Inserción Social y tenemos entre ellas 3 funciones que son las principales, ¿no? En primer lugar, atender a las personas sin hogar que están en una situación de grave exclusión social, personas que no pueden acudir a los recursos de atención social porque están demasiado deterioradas para ello, por lo que nosotros vamos a la calle a buscarlas. Luego nuestra misión es apoyar a todos los servicios públicos que nos piden, nos hacen demandas a diario porque están trabajando con personas que son muy vulnerables y nos demandan todo tipo de acompañamientos y de intervención. Y en tercer lugar tenemos que atender emergencias sociales que requieren una intervención inmediata, especializada, las 24 horas del día, para lo cual hacemos guardias localizadas semanales.
Cada uno de los equipos está formado por un trabajador social y un policía local, y en total somos un coordinador que tiene formación en trabajo social, 6 trabajadores sociales y 5 policías locales. Actualmente también hay 7 voluntarios y tenemos el apoyo de una asesora jurídica. Bueno, todo esto se moviliza a través de la sala del 092, en horario de 8 a 3 de la tarde. Nosotros estamos en el despacho trabajando. A partir de esa hora es cuando la sala de la policía valora si las emergencias que entran son susceptibles de intervención del SEMAS o no. Quería hacer un inciso para explicar que existen los protocolos y la planificación dentro del Ayuntamiento de Murcia. El SEMAS está dentro del sistema de respuesta ante situaciones de crisis o emergencias sociales dentro del Ayuntamiento. Tenemos planes y protocolos, ¿vale? Y a nosotros se nos considera un equipo de intervención especializada en estos temas. Cuando se da una situación como la que ha comentado nuestra compañera María Ángeles en Valencia, una gran emergencia, una catástrofe, además de nosotros del SEMAS, tendría que acudir toda la plantilla de servicios sociales. Y en el protocolo así se establece. Luego, a pequeña escala, nosotros dentro del área de servicios sociales del Ayuntamiento tenemos un programa de intervención para situaciones de catástrofe o emergencia social colectiva que redactamos en 2021. Y dentro de ese protocolo nosotros estamos dentro del grupo de acción social. El responsable, digamos que es el concejal o concejala que tiene asignadas las competencias delegadas en materia de servicios sociales. Además, dentro de la sección de prevención e inserción social, nosotros tenemos pequeños protocolos para atender a las personas sin hogar, personas de atención que son usuarias del servicio de atención domiciliaria y del servicio de teleasistencia. Estos dispositivos son dispositivos para atenderles a las personas vulnerables cuando hay bajada extrema de temperaturas, cuando hay altas temperaturas en verano y también ante situaciones de fuertes lluvias. En esas situaciones, en esos protocolos, también nos coordinamos con entidades colaboradoras del municipio de Murcia, como Solidarios para el Desarrollo, la Fundación de Jesús Abandonado, la Huertecica, Proyecto Abraham, Cáritas. ¿Y por qué he hecho este inciso y os he contado esto? Bueno, todo esto para decir que en el papel es cierto que todo esto está contemplado, pero no estamos familiarizados con la metodología ni con los documentos que están recogidos en los protocolos, ni con las herramientas. Entonces, cuando llega la situación de emergencia, en el caos, pues nos creemos que tenemos funciones que en realidad no nos corresponden, queremos ser todo lo útiles que podamos y entonces nos lanzamos a hacer cosas que no son nuestra competencia, nos ponemos a inventarnos hojas para registrar la información que ya están inventadas, que ya están redactadas y que están en la base de datos, pero que no sabemos localizar y no sabemos cómo descargárnoslas para poder trabajar con ellas con agilidad. Tampoco tenemos un ordenador portátil que podamos coger, echárnoslo debajo del brazo y salir corriendo con él al lugar de los hechos. O no tenemos un teléfono que digamos, lo vamos a habilitar para las víctimas. O sea, todas esas situaciones se nos dieron en la emergencia. Entonces, yo sí quería traer aquí y quería exponer cómo existen esos documentos, están ahí, pero la falta de formación, de que no estemos familiarizados con ellos, hacen que dupliquemos el esfuerzo y que nos cueste todavía más llegar en el momento de la emergencia y llegar y poder poner eso sobre la mesa rápidamente para poder atender la emergencia. De hecho, tampoco se hace una evaluación cuando termina la situación. No nos sentamos y hablamos entre nosotros y decidimos hacer la evaluación. Yo y mi compañero Jesús dijimos, vamos a evaluar esto. Hicimos una memoria, al final nos comprometimos en poner qué cosas habían salido mal y qué cosas habían sido fortalezas. Pero nadie nos las pidió, o sea, lo hicimos porque nosotros así lo valoramos. Bueno, paso ya a lo que fue el día del incendio. Se nos moviliza a primera hora de la mañana cuando se detecta que aquello no era un incendio sin más, sino que allí había muchas víctimas mortales y que había familiares que empezaban a llegar al lugar, ¿vale? Estaban los bomberos del SEIS, del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y estaba la policía local. Acudimos el coordinador del SEMAS, una trabajadora social, un policía local y un voluntario, también formado en trabajo social. Nosotros nos pusimos a disposición de los responsables del Grupo de Acción Social, que en ese caso era nuestra concejala, Pilar Torres. Se había habilitado unas salas del Palacio de Deporte cercano como un lugar de encuentro y de primera acogida para los familiares de las víctimas, de modo que en ese lugar ellos pudieran estar tranquilos, pudieran tener
no tuvieran que estar pendientes de la foto que te ha sacado el periodista, de si está llorando, de si no, de poder expresar sus emociones, un lugar en el que pudieran recibir asistencia psicológica, ser informados de los avances en las tareas de los efectivos que estaban todavía apagando el incendio o que estaban intentando encontrar a personas con vida dentro de los edificios. Allí nuestras funciones eran coordinarnos con los efectivos de Protección Civil, de Cruz Roja, de la Policía Local y la Policía Nacional, que eran los que estaban trabajando en el lugar. Nosotros dimos apoyo en la primera acogida, identificando a las personas. Para eso teníamos 2 documentos en las entrevistas. Un listado con los datos de identificación y teléfonos de contacto de todas las personas que llegaban allí y decían que eran familiares o amigos de posibles víctimas. Luego la Policía Nacional, además del Grupo de Homicidios y Desaparecidos, nos entregó unas fichas de desaparecido. En esas fichas había que recoger información básica sobre la persona desaparecida. Esto era bastante difícil en aquellos momentos de preguntarle a alguien, bueno, dime si tu familiar lleva algún tatuaje, si tiene cicatrices, si últimamente, pues, algo que tú me puedas decir, algún collar, unos pendientes que llevaba que se le puede identificar. O sea, en esos momentos la persona lo que quiere es que tú le digas, pues, sí, menganito, no te preocupes, está allí, está no sé dónde, pero tú te pones a preguntarle, pues eso, qué tatuajes lleva, qué cicatrices, cómo iba vestido ese día, si hay algún vídeo, alguna fotografía, si te envió algún mensaje de audio. Bueno, ante esta situación, con crisis emocionales podéis imaginar que eran bastante fuertes y donde todo el mundo prácticamente estaba llorando, nosotros en un primer momento intentábamos dar contención, dar soporte emocional, pero yo siempre iba a buscar un psicólogo, esa es la verdad, porque era yo la que estaba a punto de echarme a llorar. Entonces, pues ante la situación tampoco estaba yo para dar mucho soporte, ¿no? Por parte de Cruz Roja había una enfermera, 5 socorristas de acompañamiento, que ellos estaban prestando atención sanitaria, tomaban las constantes vitales, tomaban la tensión arterial, facilitaban medicación a las personas de edad avanzada o con patologías previas. Y nosotros ayudábamos a facilitar productos de primera necesidad, como alimentos, agua, vasos. Nadie pensó en que había que comprar pañuelos, por ejemplo, y eso era lo que más nos pedían. Todo el mundo decía, ¿dónde hay pañuelos? ¿Dónde hay pañuelos? No había pañuelos. Bueno, en esa situación con tantas víctimas mortales, nosotros lo único que podíamos hacer con esas 100 personas o 100 y pico personas que iban llegando allí era simplemente intentar que ellos pudieran centrarse en sus emociones, y cuando alguien decía solucióname esto, pues nosotros corríamos a solucionarlo, ¿vale? A veces como pollo sin cabeza. Pues si había que buscar los horarios de los trenes en Francia o había que ver qué aviones aterrizaban en Barcelona a no sé qué hora, pues nos poníamos a mirar ese tipo de cosas en Internet. Allí en el propio Palacio de Deportes había reuniones de coordinación de los responsables del Grupo de Acción Social con trabajadores sociales, psicólogos, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, y estos coordinadores, ¿vale?, nos preguntaban qué demandas habíamos detectado y nosotros le íbamos contando de primera mano lo que la gente nos estaba pidiendo. Ellos a su vez nos contaban la información que tenían, que le habían trasladado desde arriba. Entonces, lo que quiero contaros con esto es que la información fluía desde abajo hacia arriba, pero también ellos nos trasladaban información. O sea, teníamos información, pero que no podíamos contar ni podíamos facilitar a los familiares. No era nuestra, digamos, nuestra función. Nosotros participamos también en reuniones informativas a los familiares de las víctimas, en la que concejales, los agentes de la Policía Nacional y Protección Civil daban una información pormenorizada de cómo iban las labores de rescate, a qué personas se había atendido en servicios de urgencias hospitalarias, cuántos cuerpos se habían encontrado hasta el momento. El Grupo de Homicidios y Desaparecidos y la Policía Científica empezaron a dar información sobre cómo era el protocolo de recogida de pruebas de ADN. Cosa que también puso muy nerviosa a la gente, pero había que hacerlo, porque al mismo tiempo se estaba iniciando una investigación judicial de los hechos y, por lo tanto, habilitaron un correo electrónico en el que todo el mundo podía aportar información, vídeos, fotografías que pudieran ayudar a la investigación. Bueno, de todo eso, ¿qué puedo deciros de positivo de aquel día que yo, cuando me paré y pensé, a ver, ¿qué había que realmente fue positivo? Pues fue positivo el que en el listado teníamos como 19 personas desaparecidas y luego aparecieron 6. Pues bueno, pues eso fue la alegría inmensa, ¿no?, de la gente que está allí esperando y de repente tiene noticias de que su familiar, pues en realidad es que estaba durmiendo en no sé dónde. Se gestionaron plazas hoteleras, o tuvimos que gestionar plazas hoteleras para todas las familias que habían venido de fuera, que se habían desplazado de otros municipios porque nadie quería abandonar el lugar.
sin saber dónde estaba su familiar. ¿Y qué más os puedo contar de ese día? Pues mira, de ese día deciros que los medios de comunicación y las redes sociales no ayudaron en nada. Surgían continuamente informaciones sobre rasgos de los cuerpos que se habían encontrado, sobre fotos de víctimas que aparecían en los medios. Todo eso llegaba a los familiares antes de que fuera oficialmente informado por los agentes, de modo que generaba muchísimo enfado y frustración entre los familiares. Nosotros intentábamos ser fieles a la realidad, pero no queríamos confirmar ningún rumor, porque no nos correspondía, simplemente por eso. Nosotros teníamos el deber de guardar la confidencialidad y hasta que no estuviera todo oficialmente confirmado, nosotros no podíamos dar información. Entonces fue un poco, la verdad, un poco difícil de mantener la boca cerrada cuando sabías que esa persona no paraba de preguntarte por alguien que tú sabías que ya el cuerpo había sido encontrado. Bueno, había un control de accesos en el propio pabellón de deportes con 2 policías locales para que nadie que no fuera familiar o allegado a las víctimas o un trabajador del dispositivo pudiera entrar allí, hacer fotos o pudiera sacar información. Vale, pues en esa situación de caos todavía hubo personas que se colaron y que tenían ese objetivo y lo consiguieron. Me pareció ideal que hubiera diferentes espacios para cada cosa. Eso sí se hizo bastante bien porque había 2 salas de espera para los familiares, había una zona para la comida y la bebida, había una zona donde sacamos a los menores, los pocos menores que había, para que no estuvieran delante de las personas que estaban más afectadas o cuando daban noticias. Había una sala diferente para los efectivos, para los trabajadores que estábamos allí, para comer o para descansar, y luego había una sala para las reuniones de los coordinadores. Momento tenso, pues la última reunión a las 9 de la noche, cuando llega la policía científica y dicen que ya se pueden ir a su casa, que ya no hay más información que dar y que ahora empieza la labor de los forenses. ¿Qué pasa? Pues que nadie se quería ir de allí. Toda la gente lo que decía era: no nos vamos de aquí hasta que no nos den noticias de dónde está mi familiar. Entonces nosotros tuvimos que trabajar en eso, tuvimos que ayudarles a entender que allí no hacían ya nada, que tenían que descansar, tuvimos que darles garantías de que íbamos a seguir en contacto directo con ellos las 24 horas y entonces se habilitó un teléfono para la atención centralizada a todos los familiares de las víctimas. Eso es lo que decía antes, de qué rápido, no tenemos un ordenador, no tenemos un teléfono. Entonces, venga, ¿qué teléfono? ¿Qué teléfono? Pues nada, el nuestro, el del SEMAS, ¿no? El de nuestro despacho. La Concejalía de Movilidad también informó de un servicio gratuito de taxis para todos los familiares para que se pudieran mover por la región. Y ese día, pues nuestra jornada laboral estuvo en torno pues a unas 15 horas de trabajo continuado. Luego en el hotel continuamos. Tuvimos que hacer toda la documentación para que pudieran alojarse allí las familias que se quedaban a dormir. Y incluso nosotros tuvimos que hacer una labor bastante importante en entender quién era quién. Porque había, pues eso, no, yo soy hijo, pero de su primer matrimonio, no, yo soy su primo de no sé dónde, no, pero de la pareja, o sea, era una cosa que nos costaba muchísimo conocer y saber quién era quién, ¿no? En cada momento. Nosotros luego tuvimos que registrar toda esa información en nuestra base de datos y en los días posteriores, ¿qué pasó? Pues que pensábamos que ya lo más gordo había pasado, pero es que en los días posteriores nosotros tuvimos que seguir con una atención telefónica permanente, el teléfono no paraba de sonar, había 1000 tipos diferentes de demandas y había entrevistas diarias de seguimiento con las familias. Nosotros teníamos cada día que prorrogar habitaciones de hotel, dar de alta o dar de baja gente que se iba o gente que venía nueva y que quería alojarse. Hacíamos informes de actuación para la concejalía y luego a las 3 semanas así ya se hizo la memoria final con todo lo que había sucedido. Por fin, el día 4 de octubre se nos convocó a una reunión en la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la consejera, con el secretario general, junto con todos los técnicos y responsables. Allí estaban representantes de todos los ayuntamientos en los que había habido víctimas, que eran Caravaca, Molina de Segura y Murcia. Y ahí se puso sobre la mesa todas las demandas y qué necesidades había. Se decidió establecer oficialmente ayudas económicas regionales y municipales para los entierros, incineraciones, repatriación de los cuerpos y viajes de familiares para asistir a los funerales. Se asignó como gestor de todo esto a la Fundación CEPAI a través de un decreto oficialmente.
que regulaba una concesión directa de una subvención a esta fundación para la atención social y humanitaria a los familiares. Otro gran acierto metodológico, pues para mí fue el procedimiento de coordinación entre administraciones, que fue a través de una vía telemática con un hilo de correo electrónico entre la Consejería, el SEMAS, los servicios sociales de Caravaca, de Molina de Segura y posteriormente con los técnicos de CEPAIN y con los consulados implicados, que eran Ecuador, Colombia y Nicaragua. Se decidió también en esa reunión que todas las demandas se canalizaran a través del teléfono del SEMAS y que ya fuera presencialmente, que los familiares vinieran o nos llamaran por teléfono, todas las demandas había que rellenar un documento y lo teníamos que remitir por correo electrónico a la persona, al contacto que teníamos asignado en la consejería. Y bueno, y aquí quiero dar las gracias especialmente a Sofía Dríguez, la subdirectora de Servicios Sociales Tercer Sector y Gestión de la Diversidad de la Dirección General. Ella fue la persona con una valía increíble a nivel personal y también profesional que dio un paso adelante y que fue capaz, yo no sé todavía cómo, de coordinarnos a todos y de poder trabajar en red gracias a ella. El poder comunicarte de una manera rápida, efectiva, a cualquier hora del día, con alguien que está pendiente de su correo electrónico, que siempre tiene posibilidad y agilidad a la hora de hablar con un superior, la capacidad de tomar decisiones para movilizar recursos. O sea, eso fue lo que realmente hizo que pudiéramos dar respuesta a todas las demandas de las familias. Yo tengo claro que la coordinación fue tan buena, a mí me pareció excepcional, gracias a la valía personal de la persona con la que me encontré, al otro lado, ¿vale? En esa reunión de la que estamos hablando también se decidió que el SEMAS participara en un dispositivo urgente de acompañamiento y de atención psicosocial en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, junto con Cruz Roja. Vale, ya el trabajo de los forenses había terminado, había que comunicarle oficialmente a cada grupo familiar lo que había pasado con su persona desaparecida y se temía pues, que allí en las dependencias de la jefatura pues, iba a haber una situación bastante dolorosa y que había que prestarle atención psicosocial. Bueno, pues allí la verdad que tengo que reconocer que dentro del caos se hizo una buena labor porque se consiguió que cada uno de los agentes diera la noticia o diera la información en un espacio habilitado para cada unidad familiar. Entonces, pues estaban en intimidad, en un despacho, ¿vale?, privado, donde había siempre en presencia de un psicólogo y después entrábamos también el trabajador social o el profesional del SEMAS y de una manera lo más respetuosa posible, pues ellos expresaban sus emociones, intentábamos acompañarlos en la situación y nos hacían sus preguntas. ¿Cómo nos podéis ayudar? ¿Cómo podemos repatriar el cuerpo? Si nos van a ayudar en el funeral? ¿Si vamos a poder tener ayuda económica? ¿Si mi hija que vive en Nicaragua va a poder estar presente? ¿Si la vais a poder traer? ¿Si no tiene visado? ¿Si no tiene pasaporte? Pues ese tipo de preguntas era lo que surgía. Pues los días posteriores nosotros tuvimos que hacer gestiones de todo tipo con la Administración de Justicia, con los bancos, con las compañías de seguros, con salud mental, para la atención urgente, con la Oficina Única de Extranjeros, con el Servicio Municipal de Estadística para empadronar a personas, con los servicios de salud para la atención primaria, hicimos derivaciones a CEPAIN para que se prestara la atención psicológica, con los consulados para que pudieran agilizar visados, con la funeraria también para que fueran adecuadas las ceremonias que se realizaran. Con las UTS, ¿vale?, porque había unidades familiares donde había menores que habían perdido a sus padres. Bueno, en total nosotros tuvimos más o menos unas 66 camas de hotel en 5 días. Gestionamos un enterramiento benéfico, 3 cremaciones, 3 embalsamamientos con repatriación a su país de origen. Al final, ¿qué puedo decir de aquella experiencia? Pues que tenga que ver con el trabajo social y su actuación o su papel dentro de las emergencias. Pues que nuestro trabajo no terminó cuando ya todos los familiares habían conseguido realizar el funeral y que sus seres queridos en España o en su país de origen estuvieran ya enterrados. Lo que sucedió fue que seguimos recibiendo demandas y realizando actuaciones de información, orientación, derivando otros recursos pues, muchas semanas después. Nosotros tratamos de no agotarnos, pero la realidad es que nos agotamos, a pesar del apoyo de los compañeros.
Y creo que es importante en estas situaciones organizar turnos de atención para evitar el enorme desgaste físico y emocional que tuvimos, ¿vale? Ante estas situaciones de sufrimiento, los profesionales, ¿qué herramientas teníamos? Porque estábamos allí en estos momentos tan duros y también necesitábamos desahogarnos, ¿no? Necesitábamos expresar lo que estábamos sufriendo. Yo especialmente estaba sufriendo. Bueno, ¿qué herramientas teníamos? Pues la misma herramienta que cuando estaba la compañera María Ángeles, ella ha puesto aquí el vídeo de la Dana de Valencia. Tragar saliva y abrir así mucho los ojos para que no te caigan las lágrimas y ya está. Porque no había tiempo, no había herramientas, no había atención psicológica para nosotros, no teníamos un espacio donde pudiéramos decir lo que nos pasaba. Simplemente lo que pasó, yo hablar de mi caso particular, lo que me pasó es que yo notaba que había mucha incomodidad, había mucha tensión con mis compañeros, había malestar, había agotamiento físico y emocional. No sé, también la compañera del Hospital Valdebrón hablaba del debriefing, no sé, yo cualquier cosa me hubiera valido, no sé, aunque hubiera sido una sala para gritar, ¿no? Pero no tenemos esas, en eso no pensamos, ¿no? Cuando pensamos en qué tenemos que habilitar para atender la emergencia. Los modelos y soportes para registrar la información, como he dicho antes, pues no estamos suficientemente familiarizados con ellos y deberíamos estarlo. De ahí la necesidad de formación continua. La información en los medios de comunicación y en las redes, pues eso hizo no solamente que no pudiéramos darla de manera adecuada a las personas adultas, sino que lo peor de todo fue también que llegó a los menores de edad y que veían la fotografía de su padre o de su madre en la televisión mucho antes de que los psicólogos y los familiares le pudieran dar la noticia. Necesitamos evaluación, como he dicho antes, pero también hubo cosas positivas que nos han enseñado, ¿no? Y de las que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué creo yo que fue positivo? Fue positivo que respondimos, ya está. Eso fue positivo, que pusimos responder. Que tampoco perdimos en ningún momento nuestra prioridad, que era acompañar con empatía y con respeto y dejarlos a ellos que se pudieran centrar en su proceso de duelo. El teléfono fue un acierto, porque al final se concentraron todas las demandas ahí y eso evitó la confusión respecto a dónde había que acudir para tener información. Y para mí la coordinación fue lo que hizo que se evitaran duplicidades e incongruencias y eso generó una sensación de que en los familiares de que se sintieron escuchados y se sintieron atendidos. Y ellos nos han demostrado y nos demostraron entonces y después su agradecimiento. Y eso es la mayor satisfacción profesional que nos llevamos de esta emergencia, todos los que participamos en ella desde el SEMAS. Y nada más. Hola. Bueno, te voy a presentar. Sí, era para ver si funciona. Vale. Bueno, continuamos con la siguiente participación. En este caso voy a presentar a Juana Gázquez Egea, que hizo trabajo social en Granada y posteriormente se graduó en Antropología Social y Trabajo Social en Murcia. Es trabajadora social en el Ayuntamiento de Lorca desde los inicios de la implementación de los servicios sociales, donde empezó como becaria de subvención, pero actualmente desempeña funciones de directora del área de bienestar social y jefa de servicio del Centro de Servicios Sociales. Hoy en concreto está aquí para hablarnos de su amplia experiencia en situaciones de emergencia y catástrofe. Y lo digo con conocimiento de causa porque juntas hemos estado en los terremotos, aunque más famoso sea el del 11 de mayo, pero también tuvimos que intervenir en el de 29 de enero del 2005 en las pedanías altas, que ya supuso una experiencia, y después pues participó activamente en todo lo que fue las situaciones que se dieron
en los terremotos conocidos por todos vosotros del 11 de mayo del 2011, al que le siguieron, poquito después, las inundaciones del 27 de septiembre del 2012, o 28 de septiembre. Y en concreto hoy está aquí para hablarnos de lo que es la intervención desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Lorca en el terremoto de Lorca de mayo del 2011. Juana, tienes media hora. Gracias, María. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y al Colegio de Trabajadores Sociales de la región de Murcia que nos hayan invitado para poder un poco exponer o contar lo que supuso para Lorca y para el equipo de servicios sociales los terremotos del 2011. Bueno, yo también deciros que me he quedado un poco impactada con las compañeras de Valencia. Todo se vuelve, parece como que se vuelve a vivir y lo peor todavía no lo han pasado. Lo duro viene cuando ya hayan quitado el barro, las ayudas no lleguen, la gente no tenga todavía dónde vivir. Eso es lo duro y todavía no lo están pasando. Imaginaros, ya sabéis que son varias fases y tal, están en la primera, pero después viene lo duro. Bueno, vamos a empezar con... También deciros que esto es una exposición de lo que ha pasado en Lorca, en los terremotos, hace ya 13 años. Entonces es diferente, no es para nada comparable, porque vamos a hablar de cosas completamente diferentes, que también se hicieron diferentes. Y quiero que tengáis un poco claro eso, que no tiene nada que ver. Por lo menos yo lo que he visto, Es que estos aparatos conmigo no van bien. En primer lugar, quería deciros que los trabajadores y trabajadoras sociales del equipo del Ayuntamiento de Lorca jugaron un papel fundamental en la organización de la ayuda, la protección de los derechos de las personas y los afectados y en la reconstrucción social y emocional de la población. Hablamos de trabajo social como una disciplina y una profesión que aporta las herramientas, habilidades y conocimientos para intervenir en los problemas sociales. Para eso una de las cosas que utiliza son los servicios sociales. Vamos a hablar un poquito de ellos porque siempre somos los olvidados, los grandes olvidados de los ayuntamientos o del sistema de servicios sociales. Hay que darle un poquito más de visibilidad. Entonces encontramos que los servicios sociales son los mecanismos o sistemas que facilitan la implementación de esas intervenciones del trabajo social y del resto de profesiones que también están a nuestro lado, organizando recursos y programas para abordar las necesidades detectadas. El terremoto en Lorca fue un evento que no solo dejó daños materiales, sino que también transformó la vida social, económica y cultural de la ciudad. Aunque hubo una respuesta solidaria también importante y también se mejoraron, por supuesto, la conciencia del riesgo que corremos donde estamos ubicados en la ciudad. También hubo secuelas a nivel psicológico, habitacional y económico y han perdurado durante años, reflejando la necesidad de mejorar la gestión de las emergencias y la resiliencia comunitaria. Estos terremotos supusieron un impacto social en la ciudad y hubo diferentes agentes sociales que participaron en su desarrollo o en su gestión. Ya, voy a pasar. Vamos a hablar un poco de qué pasó entonces para recordar algunos datos, no lo traigo todo, pero lo que más me ha parecido significativo. Y podemos ver que el 2011, el 11 de mayo, Lorca sufre una de las consecuencias de un terremoto de 5,1 grados y a pesar de no ser excesivamente grande, bueno, eran unos grados que no eran muy grandes, el nivel de daño fue devastador. Por ello, 9 personas fallecieron, 324 personas heridas, se derribaron 1 millar de viviendas
miles de desalojados de sus viviendas, 7.800 inmuebles y comercios estuvieron afectados. Los daños en infraestructuras públicas y bienes del patrimonio fueron muy importantes. La emergencia inicial tuvo un coste de 22 millones de euros. Se tramitaron 16.317 solicitudes de ayuda, que se incluye también, un aspecto a destacar es que se incluye el alquiler por primera vez como concepto de ayuda, que anteriormente no se había utilizado. La UME supuso un gasto de 1,7 millones de euros. Se contó con 21 millones del Fondo de Solidaridad Europea ante situaciones de catástrofe y fueron unos 472 millones los aportados desde el consorcio de seguros. Como vemos, unos daños extraordinarios. Esta catástrofe que nos atañe, en ella encontramos que hubo una acción inmediata de los poderes públicos. Rápidamente se estableció el plan Sismimur y ahí se inicia la atención de la emergencia, comienza a funcionar el comité de crisis y enseguida se empezaron a establecer los procedimientos y mecanismos de colaboración necesarios por parte de las tres administraciones: Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y el Estado. Valorando la gestión de la emergencia y reconstrucción posterior, se sabía la gran cantidad de recursos económicos que íbamos a necesitar para poder salir de aquella situación. Nos encontramos con que, como un plano al que tenemos que seguir, las normativas que contábamos en ese momento eran muy básicas y enseguida se empezaron a generar las normativas que iban a cubrir a la excepcionalidad que teníamos. Los decretos de las ayudas se tuvieron de forma muy rápida. Pudimos participar también en cómo iban a ser esos decretos, porque nos pidieron asesoramiento. El primer decreto se publicó a las 48 horas y el siguiente a los 5 meses después. Estos decretos estaban como para recoger la excepcionalidad, pero están basados en leyes que son generales. Están basados en la ley de subvenciones, en la ley de contratos del sector público, están basados en la ley de procedimientos administrativos. Y aunque querían recoger una excepcionalidad, su carácter generalista en estos temas, que los incluían, son los que después nos trajeron bastantes complicaciones, bastantes casos que quedaban sin resolver porque le habían denegado la ayuda, requisitos que no se cumplían. Todo eso surgió porque las leyes están basadas, para tratar una excepcionalidad y una catástrofe, están basadas en leyes que son ordinarias, de asuntos ordinarios. Luego entonces no daban buena respuesta y como ahora lo hagan igual tampoco va a dar una respuesta adecuada. En Lorca llevamos algunos desastres naturales. Bueno, con Protección Civil ya sabéis que tenemos toda su normativa en la cual nos basamos, trabajamos directamente con ellos y bueno, esto es algo positivo en Lorca. Bueno, como iba diciendo, tenemos varios sucesos que nos han ido marcando. Hace un rato una compañera me recordaba que empezamos con unos vientos muy raros que ocasionó destrozos en viviendas. Yo era muy joven porque yo creo que no lo recuerdo ya muy bien, pero sí recuerdo que estuvimos haciendo el seguimiento de los casos, haciendo visitas para ver qué defectos habían hecho aquella tormenta. Pero después ya empezamos en el año 2005, bueno, esta es la fase, diríamos, de preemergencia. Estábamos formándonos en la práctica, nos íbamos formando en el día a día. En el 2005, la Zarcilla de Ramos y Las Vacas pues puso en relieve que es muy necesario tener unas medidas preventivas. Es una zona con una actividad sísmica muy importante y, por supuesto, tenemos que tener conocimiento, tanto la población como los profesionales, de qué tenemos que hacer en cada momento. En aquel terremoto se afectaron 200 viviendas, se tramitaron las ayudas correspondientes y se instalaron viviendas prefabricadas que duraron 4 años puestos allí en las pedanías.
aquello nos supuso... En estos terremotos de pedanía tuvimos daños materiales, afectación psicológica, porque la población resultó bastante tiempo después afectada, evacuaciones que tuvimos que buscar dónde pasar a vivir a muchas familias y algunos heridos, pero pocos en realidad. Allí hicimos la evaluación de daños y después la asistencia y apoyo a los damnificados y reparaciones y refuerzos de infraestructuras, participando en lo que era la visita a domicilio para ver qué afectación tenía la vivienda y coordinación con los compañeros de la comunidad autónoma que llevaron toda la rehabilitación de la zona. Entonces, en aquel momento aprendimos varias cosas. Uno, que la conciencia sísmica empezó a surgir en la población. En los colegios nos pedían que por favor dieran formación sobre qué cosas tenían que hacer para evacuar a los menores. La población ya se empezó a mover. Empezó a sentirse que había que construir de una forma más segura, que teníamos que tener unas medidas preventivas y que era importante la formación de los profesionales. En la fase de emergencia ya podemos ver que entramos en el equipo de servicios sociales de Lorca, participa en la afiliación de todas las personas que en un primer momento pasan a estar en el albergue instalado en un recinto ferial. En aquel momento, con toda la energía que llevábamos de querer ayudar, de querer hacer, nos pusimos a hacer un proyecto para que el Servicio de Formación y Empleo nos pudiera conseguir más profesionales que nos ayudasen en la tarea. Y de esta manera pasamos a ser 34 profesionales en el equipo, no todos trabajadores sociales, porque había también psicólogos, educadores, auxiliares de ayuda a domicilio, pero en definitiva éramos 37 profesionales para hacer frente a la emergencia. Yo me alegro de que podamos decir que la coordinación en Lorca brilló. O sea, la coordinación con los servicios técnicos municipales de urbanismo, que iban valorando las viviendas, también nos ayudaban a saber dónde podíamos entrar y dónde no podíamos entrar. Las visitas de los trabajadores sociales también se hacían con ellos y ellos nos daban la seguridad. En aquel momento nos coordinamos ayudándoles y ellos ayudándonos a nosotros. Era como un toma y daca. Visitamos todas las familias donde sabíamos que había personas vulnerables, personas mayores, discapacitados, y ellos nos ayudaron. Lógicamente, también tenemos que decir que trabajamos con equipos, formamos equipos y uno de ellos realizó la intervención específica con las familias de los fallecidos y de los heridos con secuelas. Ahí tenéis que se atendieron a 10 familias de los fallecidos y 18 familias de los heridos. Esta atención fue realizada por psicólogo y trabajador social con una coordinación y estaban completamente dedicados a esta familia. Solo para ellos, atendidos desde sus domicilios, sin que tuvieran que ir a ningún lugar, ni exponerse a ninguna circunstancia de crisis, de nervios. Estuvieron atendidos en sus domicilios. Y bueno, quería un poco reflejar aquí las funciones del trabajador social, que es el meollo de esta comunicación. En principio es el acompañamiento social y la gestión de casos, la afiliación o identificación de personas y familias en los albergues o campamentos, escucha activa y recogida de demanda grave, recibir y hacer acogida en los campamentos de los afectados que llegaban, apoyo a la movilidad y traslado de personas, gestión de prestaciones y recursos necesarios con las administraciones, con la elaboración de proyectos sociales,
Participar en la formación de guías, de equipamientos, de refugio y albergue actualizadas, porque en los planes estaban, pero había que actualizar qué recursos había en el pueblo en ese momento que no estaban recogidos en los planes. La coordinación con salud pública y sanidad, la coordinación con el resto de los técnicos que atienden la emergencia, como son los psicólogos, la gestión de la cobertura de necesidades básicas y alojamiento, no sé si vamos a ver, el acompañamiento a la familia en los momentos de derribo de sus viviendas, el informar a todos sobre derechos y deberes, conocer e investigar las situaciones concretas de cada familia afectada para buscar soluciones de forma conjunta, mediar entre los afectados y la Administración, la gestión de las propuestas de solidaridad y voluntariado y la recogida de la información oficial para su difusión a los ciudadanos y especialmente a las familias damnificadas. En aquellos momentos tenéis que tener en cuenta que era mucha la gente que salió de Lorca. Eso fue una ventaja. La gente marchó hacia otros pueblos. Se marcharon a pueblos como Puerto Lumbrera, Totana, Lama, Águilas, porque mucha gente tenía o contaba con una segunda vivienda en la playa, en Águilas. Entonces, eso fue una ventaja, porque la ciudad quedó un poco vacía. Pero ¿qué pasaba? Que desde fuera los damnificados hacían demanda constante de querer saber, de querer conocer cómo iba la situación. Entonces, esa parte informativa pues la gestionamos desde servicios sociales. Vale. Tenemos como tres partes, o yo lo he dividido así, como que hicimos una intervención interna para atender y orientar los casos que nos derivaban desde el PMA, puesto de mando avanzado. Yo en aquel momento era la primera vez que lo escuchaba, pero después lo aprendí muy bien. O desde las visitas que realizábamos con los técnicos y arquitectos, que tengo que deciros que muchos de ellos eran voluntarios que llegaron de diferentes sitios, de media España. Llegaron allí arquitectos y arquitectos técnicos para valorar aquello. Nosotros nos encargamos de elaborar listados y listados de gestiones, de trabajo. Tener en cuenta que tampoco teníamos los medios. Si teníamos un ordenador era lo que más teníamos, porque nuestros centros de trabajo se vieron afectados. Sacamos varias cosas de equipamiento y en un coche las incorporamos y con ese coche nos movíamos de aquí para allá y como podíamos. Luego cada uno pues empezó a traer sus medios para poder desplazarnos por la ciudad. Después hacíamos una intervención externa y era la de los campamentos, los desalojos urgentes, las visitas para valoración urgente de los casos, las intervenciones en el proceso de desalojo, porque mucha gente no quería marchar de su casa, y reubicación de los afectados, personas mayores, enfermos, colectivos en riesgo. Todos los hogares que tenían un punto rojo debían de salir, no podían permanecer ni entrar a la vivienda. A toda esa gente había que darle soluciones. Y luego, otra parte que hicimos, y fue muy importante, que no entendíamos cuando nos la exigieron desde el PMA, pero fue el que abrieron una línea 900 gratuita para toda la población. Y allí estábamos nosotros. Luego la gente muchas veces decía, ¿dónde están los servicios sociales? Que no estáis. Y claro, decíamos, sí, o estamos escuchando a través de la línea, o estamos con vosotros, estamos en la calle o estamos en los campamentos. Allí se montó un equipo de 12 profesionales, que éramos trabajadores sociales, psicólogos, pues el equipo de servicios sociales comunitarios, más los voluntarios que vinieron de otras concejalías, como la Concejalía de Mujer o la Concejalía de Empleo. Muchos compañeros acudían voluntariamente a colaborar con nosotros. Teníamos turnos eternos de 8 de la mañana a 11 de la noche, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que ir cerrando turnos más pequeños para poder sobrevivir, porque aquello era insoportable. La tensión, todo el tema de la información, de todo el feedback con los afectados, con las personas, quema mucho. Si no te organizas bien, mal vamos. Deciros también que en aquellos momentos de la emergencia
Se constituyeron 4 lugares donde la gente estaba albergada: el Huerto de la Rueda, La Viña, Los Ángeles y San Fernando. Por ejemplo, el campamento de San Fernando todavía nos quedan 5 viviendas prefabricadas que son los restos de aquel campamento de San Fernando. Nuestra función principal dentro de los campamentos era localizar a las personas mayores y personas en riesgo que estuvieran sin apoyos ni recursos e informar sobre la situación, que siempre preguntaban, ¿pero cómo está mi casa? Entonces nosotros teníamos la facilidad de contactar con los arquitectos porque estábamos en urbanismo, estábamos con ellos y podíamos informar de qué situación tenía cada casa. No sé si recordáis, pero en Lorca era rojo, amarillo y verde. Estos símbolos se pintaban en la puerta de la casa y si era rojo ya sabías que no podías pasar, ni a coger las fotos, ni a coger tus pertenencias, ni a coger nada. Si era amarillo podías pasar con cuidado, siempre que alguien lo supiese que estaba entrando o mejor con apoyo de alguien que te viera entrar. Y si estaba verde podías entrar. Mucha gente estuvo en los campamentos o estuvo en los albergues y tenía su casa en verde, pero tenía miedo. Entonces también pasaron unos primeros momentos en un lugar que, bueno, pues se sentían más seguros. Allí también efectuamos traslados, ayudamos un poco en toda la gestión de los campamentos y el 17 de mayo se unificaron todos se trasladaron a La Torrecilla. Le llamamos así, es un lugar que hay cerca del Hospital Rafael Méndez. Y bueno, este traslado se hizo rápido, muy rápido. Os puedo asegurar que el ejército empieza a coger autobuses, a hacer grupos de personas y es alucinante lo rápido que en media mañana tenían el albergue montado y todo trasladado. Yo aluciné, de verdad, porque lo hacen súper rápido. En este campamento estuvimos trabajando con representantes del 112, con Sanidad, con Educación, con el 061. Lo que puedo decir es que nosotros siempre hemos trabajado, los técnicos municipales, con la comunidad autónoma. Siempre hemos buscado vamos a ver, ¿qué haces tú, qué hago yo? Vamos. En aquellos campamentos lo que hacíamos era buscar viviendas de alquiler, visitas a domicilio para comprobar que las viviendas de esas personas que estaban en el campamento se podían habitar o no, gestionar los desplazamientos y llegamos al 30 de octubre de 2011, 6 meses, el campamento que llegó a albergar a 1.500 personas se cierra. Se cierra también con la ayuda de Cruz Roja, que empezaron a alquilar viviendas y ayudar y pusieron las prefabricadas en la zona de San Fernando y aquello se cerró. Y ya hablando de la reconstrucción, de la fase de reconstrucción, ahí hicimos una importante labor de valorar las necesidades que había y aplicar los recursos que se ofrecían en aquel momento. Esa labor fue bastante importante. También se hizo un programa para mitigar los daños y para la ayuda de familias desplazadas. Ahí también se hizo una serie de estudios y valoraciones tanto de los recursos como de qué respuesta había que darle a cada familia de forma personalizada. La colaboración con Cáritas fue importante. Ellos habían recibido fondos de la solidaridad y lo utilizaron en montar un economato. Todavía está abierto y funcionamos muy bien con él, con el economato. Y Cruz Roja se coordinaron también temas importantes de los menores, en lo que era para que pudieran asistir al colegio y llevar material. También se puso en marcha el proyecto Proinfancia, que también era de atención a los menores y para ello fue muy importante. Deciros que la coordinación que llevamos, sobre todo también con el puesto de mando, fue importante.
Nosotros teníamos un concejal de referencia que era el que llevaba nuestra información y nos la devolvía. La información la tuvimos que trabajar muy bien y hubo una labor importante, y hay que destacar que es muy necesaria la toma de decisiones día a día. Y todas las mañanas había que revisar qué servicios había, qué no había, qué gente estaba en el campamento que tenía que marchar o que había que trasladarlo. Y como importante, el asesoramiento en la toma de decisiones de los políticos también nos dieron participación, por raro que parezca. De vez en cuando nos preguntaban qué nos parecía esto o lo otro. Ahí nos dieron participación. El triaje social que hicimos también fue importante con cada familia. Se montaron mesas de información en los barrios y en la Plaza de España, que es la plaza que hay delante del ayuntamiento, para que la gente pudiera explicar y escribir en un papel qué daños tenía en su vivienda. Eso fue súper importante, porque en un primer momento el alivio lo notaban. Ya parecía que lo habían explicado a la administración y ya tenían ellos habían dado sus datos de lo que les había pasado. Eso fue paliativo, fue muy paliativo, y la gente, aunque después tuviera que hacer su solicitud de ayuda ya formal, esto les sirvió bastante. Aquí me quiero detener porque esta herramienta que le llamamos la Mesa Solidaria para la ayuda a los afectados por los terremotos en Lorca resultó verdaderamente importante. En esta mesa solidaria participaron muchas entidades de la localidad, participaron Cruz Roja, Cáritas, la Asociación 11 de Mayo Somos Lorca, el Comité de Ayuda a Lorca. Todas estas asociaciones se montaron en este momento, no existían con anterioridad. Y los servicios sociales municipales también estábamos en la mesa representados. Esta mesa tenía un objetivo bastante amplio. Mucha gente no creía en ella al principio, pero conseguimos que se cumplieran. Fue un lugar donde tanto particulares como asociaciones que representaban a damnificados podían plantear las soluciones que iban viendo, los problemas que había en la ciudad todavía. Se reunían semanalmente y el valor principal, aquí tenemos los datos de lo que gestionó esa mesa solidaria. Esto está aparte de lo que son las ayudas oficiales, Esto fue dinero de la solidaridad de toda España y de parte del extranjero también, porque también llegaban cosas. Este dinero llegó a una cuenta bancaria abierta desde el Ayuntamiento de Lorca. Aparte, las entidades tenían otras cuentas que habían dado, Cruz Roja, Cáritas, pero también participaban en esa mesa, también explicaban qué iban a hacer con sus fondos. Y bueno, resultó una buena gestión, daba transparencia, que es muy necesaria, daba transparencia en los primeros momentos de forma veraz de lo que se hacía con cada euro que había llegado a aquella cuenta. Se vio también la importancia de la organización del trabajo de los profesionales. A ver, ¿preferencia? Sí. Bueno, ya hemos dicho que la preferencia eran por nuestra gente, pero atendíamos a todo el mundo. Y se demostró que el trabajo social resultó fundamental en el conocimiento y gestión de la zona. O sea, hay que contar con la gente de la zona, porque surge la emergencia, llegan todas las entidades, hacen un despliegue, pero luego no saben muchas veces por dónde tienen que ir, ni dónde están las personas que viven solas, dónde están todo. Y sin embargo, pues los que estamos trabajando allí lo conocemos. Entonces creemos que es vital que los funcionarios de los ayuntamientos, más los servicios sociales comunitarios, participen desde el primer momento. La aportación de los servicios sociales en la revisión de los planes de previsión pues también es importante, porque pudimos explicar qué cosas habíamos visto que eran mejores y peores. La coordinación continua con los equipos de emergencia también fue muy positivo y es necesario, eso es así. Las emergencias sin servicios sociales es una desventaja, así os lo decimos. Y Servicios Sociales de Lorca, con la experiencia y medios para gestionar
las emergencias estamos ya bastante preparados. Y muchísimas gracias. Quería... Ya tenemos chaleco que en aquella ocasión no había. Ni casco tampoco. Ni casco. Pero es que no nos dejaban entrar en el albergue cuando fuimos la primera vez, porque no teníamos chaleco, pero ya tenemos chaleco, o sea que, cuidado. Quería también, perdona. Sí. Un detalle importante que he olvidado es que con la mesa solidaria se pudo hacer adelantos de dinero a las familias, que esto era muy importante, porque las ayudas tardan meses en llegar y mientras llega esa ayuda, la mesa solidaria pudo estar adelantando ese dinero que después la persona devolvía al mismo fondo de donde había salido. Esto fue una gestión complicada, pero creo que muy interesante y se puede trasladar a otras emergencias siempre seguro. Muchas gracias. Muy bien, Juana. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta y si no damos, hay preguntas. Vale. Noelia, Gema. Noelia. Aquí, María José. Sí, gracias. Sí. Hola. Vamos a ver, yo no quiero hacer ninguna pregunta. Simplemente habéis expuesto la situación, tú también, María Ángeles y su equipo también. Yo creo que es que ha llegado el momento, esta mañana estaba yo hablando de los retos y uno de los retos que yo estaba planteando era la colaboración, las sinergias con otros dispositivos de emergencia. Entonces yo creo que es que ha llegado la hora de ocuparnos de nosotros, ¿vale? Es decir, por la propia idiosincrasia de la profesión estamos volcados en ayudar a los demás, pero somos profesionales tremendamente valiosos que no nos podemos permitir el que tras una emergencia y durante una emergencia caigamos, ¿vale? Entonces mi propuesta va porque se articulen dispositivos, protocolos de cuidados psicosociales o cuidado de la salud mental de los trabajadores, trabajadoras sociales, inmediatamente que se produzca una emergencia, una gran emergencia, ¿de acuerdo? Es decir, vale, ponemos en marcha el protocolo X para atender a la población, ¿de acuerdo? Pero automáticamente tiene que entrar en marcha un protocolo para el cuidado tanto durante como después de la gran emergencia, ¿de acuerdo? Y esto tiene que estar a cargo de sociales no contaminados, es decir, profesionales que no están trabajando en la zona, que están al margen de la intervención. Y esto creo que ha llegado el momento ya de que nos cuidemos. Muy bien, pues sí. Es una buena propuesta que la recogemos. Para la elaboración de convenio que nos proponía esta mañana María Fernanda. En el guante va. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Vale, pues damos paso a la siguiente mesa para continuar, ¿vale? Gracias a ti, guapa.